Hace unos días, se confirmó que el héroe de acción, Bruce Willis, sufre de demencia frontotemporal y por eso ya no va a volver a los escenarios. En el siguiente informe, un experto de neurología nos brinda más detalles sobre esta enfermedad y cómo detectarla a tiempo. Aunque para muchos la demencia frontotemporal tiene similitud con el Alzheimer, se diferencia en que afecta mayormente los lóbulos frontal y temporal del cerebro, que son las áreas que se asocian generalmente con la personalidad, conducta y el lenguaje. Que tiene un problema cognitivo de ese tipo que evoluciona un poquito más rápido, que presenta problemas de comportamiento y de personalidad mayores de lo normal. Que presenta, por ejemplo, en la variante de Bruce Willis, presenta un problema del habla un poquito más intenso de lo normal, que también ocurre en el Alzheimer, pero no es tan marcado. Este tipo de demencia suele aparecer entre los 40 a 55 años y causa entre un 10 a 20% de los casos de demencia. Se desconoce su causa, pero en algunos puede haber una predisposición genética. Puede ser transmitidos de padres a hijos. En la mayoría de las series dicen que más o menos un 30% de los pacientes tienen historial familiar y se consideran genéticas, y se han encontrado varios genes para justificar la mayoría de ellas. El mayor problema con esta demencia es que muchas veces se trata con un psiquiatra y pueden pasar años antes de tener un diagnóstico que se hace a base de historial médico y pruebas. No existe un tratamiento específico para esta condición. Lo que hay ahora mismo son tratamientos para los síntomas. Por ejemplo, la gente que tiene problemas de comportamiento y de personalidad son difíciles de manejar por esos problemas, y sí medicamentos psiquiátricos que uno usa para tratarlos. La primera vez con la variante más relacionada con el lenguaje y que tiene más dificultad para hablar y para entender el lenguaje oral, se benefician más de terapia, de apoyo, de un ambiente enriquecido y con más estímulos para preservar la función lo máximo posible. Además, el apoyo familiar y el ejercicio también se recomiendan como parte del tratamiento. Una situación dramática porque ha sido muy triste enterarse de esta noticia. Bruce Willis es un actor tan querido, emblemático, de tantas películas, Duro de Matar, ¿no? Entonces, ¿cómo tu estrella de Duro de Matar ahora afronta un proceso tan doloroso? Así es, y como mencionaba el especialista, inicialmente él inició un tratamiento para la afasia, que era ese problema para poder hablar. Sí. Y ahí fue donde empezaron a perder tiempo, son los que cuenta la misma familia, porque después se dieron cuenta que ya se manifestaba con otras cosas, tenía problemas para recordar lo que había visto, para recordar lo que acababa de leer. Entonces, cuando le hacen otros exámenes, recién le diagnostican esta demencia frontotemporal. Y además es una persona joven, entonces a veces esperamos, podemos ser personas de 40, 50, 60 años y nosotros decimos imposible que sea una demencia, imposible que sea... Pero incluso, se manifiesta a partir de los 45 años, claro, 40, 45 años empieza a manifestarse. Muy incipiente, donde uno no entiende que puede tener una enfermedad neurológica grave. Así es, y lo más grave, lo más serio es que inicialmente los síntomas se confunden con otras condiciones, digamos, se confunden en algunos grados de Parkinson, Alzheimer. Incluso el especialista mencionaba que una persona puede darse cuenta cuando ya son recurrentes estos problemas para hablar, para recordar algunas cosas. Se hacen pruebas ya mucho más específicas a través del líquido cefalorraquídeo. Se analizan ciertas cantidades de proteínas para saber si exactamente el paciente está padeciendo esta demencia frontotemporal. Lamentablemente no hay una cura. Se aplican tratamientos para tratar de resolver en un momento los problemas para poder vocalizar, para poder hablar, pero después se necesita mucha terapia acompañados con la familia, para estar en un entorno en que uno se le sea fácil recordar muchas cosas, hacer mucho ejercicio y también, lógicamente, mucha comprensión de las personas que nos rodean. Porque en un momento, tal vez las personas que tienen algún familiar en casa que tiene algún tipo de demencia pueden sentir que la paciencia se les acaba, porque es una persona que a veces mezcla los recuerdos, empieza a llamar a sus hermanos, a personas que ya no están, o por último se olvida dónde está. Se olvida, por ejemplo, si su hija siempre lo atiende, puede un día amanecer y decir, ¿quién eres tú? Hay un extraño en mi casa. O simplemente, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? Aunque sea un viejito. Es una enfermedad dolorosa para toda la familia. Pero en medio de toda esta desgracia que afronta Bruce Willis, él tiene una familia muy sólida, desde su matrimonio con Demi Moore, que además siempre ha sido ejemplo de que vacacionan juntos, de que siguen, digamos, las familias se han vuelto a casar, han vuelto a tener parejas y han seguido viviendo una vida muy
muy en común y yo creo que tener un entorno familiar sólido a Bruce Willis lo va a ayudar muchísimo y es tan importante ese acompañamiento familiar. A veces la persona está sola. Realmente es vital para la recuperación y también para muchas personas que piensan que tal es por el amor que uno le tiene a los padres o los abuelos, que uno los puede cuidar en casa, pero a veces no es tanto así, necesitamos ayuda profesional. En el caso de él, como tú bien señalas, él está acompañado de su familia, aunque hay medios que informan que él tiene un cuadro sumamente agresivo y se está deteriorando muy rápido. Qué triste, de verdad. Su hija, un sentido mensaje el que daba y hablaba de la fortaleza de su padre y que siempre es una persona que quiso inspirar y que si él podía ser vocero de una causa para visibilizarla, lo iba a hacer y es por eso que la familia comparte su estado de salud y está buscando que activamente se sepa más sobre esta enfermedad para que no sea tan subdiagnosticada y tan costosa además. Exacto, esperemos que sea así. Pues que sí. Nos vamos, Rolando, nos vemos mañana.